Estás escuchando el podcast AV Comunidad. Hoy hablamos de IA para asistentes virtuales. Muy buenas, te damos la bienvenida una nueva semana más a este podcast sobre la asistencia virtual. Somos Javi Santos y Esther Morote, asistentes virtuales, y juntos hemos formado AV Comunidad, donde puedes encontrar formación, recursos, plantillas y compañía para tu negocio y emprendimiento como asistente. Y si mi compañera no ha sido sustituida ya por la IA y se ha convertido en un programa digital, pues por aquí estará Esther Morote. Hola Esther, ¿qué tal? No te escucho, no sé qué ha pasado. Que decía que yo creo que yo soy insustituible. Sí, la verdad que tú eres de las que la IA va a consultar a Esther a ver qué tiene que hacer. ¿Te imaginas? No, ojalá. No, pero sí que la IA me ha estado consumiendo. He tenido que poner freno, porque o sea, no sé si decir me he viciado a hacer cosas. O sea, conocí a mucha gente de, ¡buah! Es que tal, como que me ha hecho clic y tal. Y yo pensando, pues no sé, a mí, o sea, sí, estoy fascinada, lo estoy dando uso, me está gustando, no sé qué, pero todavía no he hecho un clic de, ¡buah! Todo lo que puedo hacer. Y eso ya me ha pasado. Y ya ha pasado. Bien, pues entonces, Hice clic y se me ha ido de las manos. O sea, me he bien, puesto bien. a desarrollar demasiadas cosas que luego no, pero bueno, he aprendido por el camino. Me interesa mucho, ¿por qué? Porque yo estoy justo un poco en esa misma situación que tú, es decir, y así siempre conmigo, a tope. Yo a tope con las novedades y tal y cual. Pero efectivamente todavía no me ha hecho clic la cabeza de explotarme el cerebro, ¿vale? Es decir, sí, puede hacer muchas cosas, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Yo cada vez le uso más, le pregunto muchas cosas. Eso sí, pero sobre todo últimamente que estoy viendo que la cosa está girando un poco hacia ya hacer tareas, ¿vale? Sobre todo con, no sé si hablaremos hoy de los diferentes modelos o herramientas, pero bueno, últimamente seguro que habéis escuchado mucho hablar de cloud y que ya ha dado el paso a hacer cosas por ti. Entonces aquí es como me interesa mucho, primero porque nos puede servir mucho como herramienta de trabajo a nosotros y segundo porque, oye, a ver si es verdad que esto nos va a quitar trabajo, de verdad. Y bueno, entonces me interesa mucho escucharte, ver lo que tú ya has aprendido, ese clic que a ti te ha hecho y a ver si me hace a mí también, en qué podemos aprovecharlo nosotros y todo eso. Vale, bueno, el tema de hoy, la escaleta no estaba formada en ese sentido, pero hago un poco de intro y de hype en plan para otro episodio. A mí me hizo clic porque lo peor es que no fue idea mía, fue idea de la otra asistente virtual que luego lo desarrollé yo, pero gracias a Ana, fue que me dio como me hizo ver la luz de decir, podrías hacer esto, yo lo he hecho en 2 minutos, ¿vale? Entonces me puse, claro, ella lo hizo en 2 minutos con un paso manual, ¿no? Entonces mi objetivo fue, vale, pero que esto era para un equipo, que el equipo no tenga que hacer algo manual, no tenga que chatear con nadie, sino que se genere, ¿no? Y no solo lo hice, sino que lo optimicé a nivel, lo desarrollé con IA, pero luego no usa la IA, ¿vale? No hacía falta porque era para crear una página con un dossier y Como tal. cuando Esther hace las cosas, que ya que se pone lo hace increíble. No, hombre, si tiene que pasar por IA, tiene que pasar, pero en realidad la IA la necesitas para hacer un procesamiento de datos y yo lo único que necesitaba era mostrar los datos en otro sitio, no hay que procesarlos, ni entenderlos, ni cambiarlos, ni hacer nada con ellos. Entonces, bueno, pues me hice un script de Airtable que al principio pasaba por Zapier, luego no, y bueno, pues una locura. O sea, no sabía que se podía hacer eso. Y desde luego no en un día que tardé en hacerlo. O sea, es que fue eso, ¿sabes? Me dieron, porque esto era con una cuenta de cloud del cliente, y hasta que me compraron cloud, bueno, yo iba probando en mi cuenta a ver qué posibilidades hacía, pero claro, yo necesitaba conectar sus sistemas. Y me compraron el lunes a mediodía la herramienta y el miércoles ya estaba funcionando. No el miércoles se lo enseñé, no. El lunes le enseñé una demo, el martes lo probamos y el miércoles estaba ya funcionando. Y era como, es que no han pasado ni 48 horas, esto en otra vida hubiéramos tardado 3 trillones de... Claro. Bueno, muy loco, muy loco. Y luego cosas que he ido haciendo, pues tengo ya 3 ideas de crear mi propio SaaS con mucha frustración, ¿vale? De muy motivada, me pongo a desarrollar y luego veo que no es tan fácil como parece en realidad. Eh, sí que pienso que en esto de nos va a quitar el trabajo, tal, no sé qué, yo no llego. Y yo
controlo de muchas cosas, pero yo no llego a hacer un SaaS, no llego. O sea, me dejo muchas cosas por el camino y yo tengo a un ingeniero aquí en casa que es mi marido y le puedo ir preguntando. Puede guiar, claro. Pero yo no, te lo juro, no ha salido ningún SaaS de mis ideas. Podrían haber salido ya, con tiempo de sobra, pero no terminan de hacer lo que yo quiero que hagan y no termino yo de estar segura de ese código. Me da mucho miedo la seguridad de que me van a hackear esta contraseña, entonces van a hackear los WhatsApps de todos mis clientes. Entonces yo no llego. Así que no creo que estemos preparados para que quite trabajo de ciertos perfiles. Es verdad que, por ejemplo, los desarrolladores juniors tienen los ya juntados. De hecho, ya se está viendo, porque tengo a mi marido en el sector, ya no hay contrataciones de desarrolladores juniors. Es decir, los que pican el código, esos ya no existen. Ahora están los que supervisan el código que pica, ya no los juniors, sino la IA. Entonces, sí que está habiendo un cambio muy significativo, pero también soy de la opinión que cuando llegó el ferrocarril, los herreros de caballos perdieron su trabajo, cuando llegó la imprenta, los escribas perdieron su trabajo y hemos ido creciendo. Entonces, bueno, pues habrá otro tipo de trabajos. A lo mejor hay mucha gente que vuelve a trabajos más manuales y no pasa nada porque estamos infoxicados y sobredigitalizados, es mi opinión. Estamos viviendo la época de la peli de Wall-E, la del robot esta que vivimos todos en una pantalla, en una silla de ruedas y que no vemos al vecino. Pues es que estamos yendo para allá, literal. Pues y sí. da miedito eso. A mí eso me da más miedito. Entonces casi que prefiero que nos volvamos agricultores y ganaderos todo. A ver, estoy bastante de acuerdo en que evidentemente esto es un cambio y van a cambiar muchas cosas. ¿Nos va a quitar el trabajo o no? Pues en parte sí. Bueno, ya no solo a nosotros, sino en general a muchas profesiones, pues sí que van a desaparecer o va a cambiar tantísimo la manera de trabajar que no tendrá sentido hacer cosas como hacemos ahora mismo. Pero también estoy lo que tú dices, ¿no? Que se van a generar nuevas formas de trabajar, nuevas profesiones o nuevas cosas que ahora mismo ni nos entran en la cabeza, no tenemos ni idea de por dónde van a ir el tema. Y ya no nuestro hijo, que iba a decir, pero es que nosotros mismos lo mismo, a lo mejor dentro de 10 años, estamos haciendo cosas que decíamos, che, ¿te acuerdas en 2026 que creíamos que...? Pero eso ya pasa hoy. Eso ya pasa, claro. Eso ya pasa hoy. O sea, ¿te acuerdas cuando tenías que entrar a buscar una receta en Google y hasta que dabas con la tecla entrabas a 8 clics? Eso ya es historia pasada. Totalmente. Y ahora vas a cualquier IA, bueno, incluso a Google, porque Google tú le pides una receta y ya te sale la IA en el propio Google. O sea, ni siquiera has cambiado de herramienta. Sigues yendo a Google, pero ya la IA te da la recetita más que mascada. Entonces, o sea, eso ya se ve. Más o menos medida según en cuanto te veas dentro, pero es que está siendo muy rápido todo, muy rápido. Bueno, entonces... Yo creo, volviendo a nuestro terreno de la asistencia virtual, que a lo mejor el asistente virtual desaparece como tal, creo que quizás sí. Pero que nos quedemos sin trabajo, no. Pero será otro tipo de trabajo. Es un poco la reflexión a la que yo iba, ¿no? Quizás si la IA evoluciona como parece que está evolucionando y va a ser capaz de hacer tareas, muchas de ellas mecánicas, repetitivas, que son probablemente las primeras que nos delegan a nosotros, o por lo menos a los asistentes virtuales de nivel más base, digamos, que nosotros mismos en nuestra agencia hacemos un montón de ese tipo de tareas, probablemente la IA sea capaz de hacer eso, ¿vale? Pero eso, nosotros, como ya hemos dicho otras veces, tenemos que convertirnos en la persona que sepa usar la IA a nuestro favor para ese tipo de cosas. Configurarla, en generar herramientas nuevas para los clientes, en revisar el resultado que nos dé porque todavía hay que revisarlo. Eso, yo no sé si dentro de 10 años a lo mejor ya esto es tan autónomo y tan bueno que realmente nos fulminan del mapa y no nos necesitan. Pero ahora mismo, en los días que estamos viviendo ahora, sí que todavía creo que tenemos que posicionarnos ahí nosotros como puente intermedio y lo que tú has dicho, ¿no? Si muchas veces tú, que tienes un nivel técnico avanzado, hay cosas a las que no llegas a la hora de programar o de trabajar con la IA, yo menos, un asistente virtual que esté empezando menos y nuestros clientes que sean menos técnicos, pues menos todavía, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una brecha en la que nosotros tenemos que ponernos en medio y ser el puente entre un lado y el otro, ¿vale? Así que, bueno, eso, vamos a centrarnos un poco y dicha esta reflexión inicial, hablemos de IA para asistentes virtuales. Venga, Esther, cuéntame.
Bueno, como hemos dicho, yo creo que la IA no nos va a quitar el trabajo, pero sí nos va a quitar tareas. Ahí entra un poco también el trabajo personal de cómo gestionar, que muchas veces es un debate muy abierto. Si cobras por horas y en lo que antes tardabas 5, ahora tardas una, ¿qué haces? ¿Cobras una o cobras 5? Ahí ya tu moral, como tú quieras vivir, intenta quitarte las horas y demás. Tiene ¿vale? mucho más sentido que nunca lo que siempre decimos de que hay que intentar cobrar por el valor y por el resultado que le aportamos al cliente y no por el tiempo que le dediquemos. Claro, entonces si conseguimos eso, lo que podemos hacer es tener o hacerme más cosas al cliente, aportando más valor y que nos pague más, o tener más clientes, porque lo que antes tardabas 5, ahora vas a tardar una, pues puedes tener 5 veces el cliente, ¿no? Porque además te ayudas en la IA para hacer ciertas cosas. El problema no es aprender la IA, sino que tenemos 1000 fuegos, tareas repetitivas, mensajes por 8000 canales y esa sensación siempre constante de no llego, y por lo menos en mi caso ahora la sensación de no estoy al día. Mira, hoy me ha pasado esta mañana. Estaba escuchando un Prestocast, que no os hemos contado todavía, pero Prestocast es una plataforma. Bueno, a un adelanto, pero vamos a hacer un día un episodio sobre Prestocast. Vale. ¿Cómo lo estamos usando? Vale. Me lo apunto. Bueno, son episodios cortitos de menos de un minuto. Yo lo uso como muy reflexivo y paseando al perro. Y justo hoy he escuchado en uno de ellos que los GPTs, que son como los gems de Gemini, ¿sabes? Tienen los días contados, porque ahora van a evolucionar más a los agentes. Y yo pensando, pero si acabo de aterrizar en lo que son los GPTs, ya están obsoletos, Sí, me lo estás diciendo en serio. Y eso me ha pasado a mí esta mañana. Y bueno, al final hay que pensar eso, que la IA es una novedad, que no es un juguete, pero hay que considerarla un poco como un ayudante que nos ayuda a nosotras, ¿vale? Y el problema, si la usas mal, nos deja más infoxicadas que antes, que es lo que me pasa a mí pues eso, de intentar meterle mucho, de lo quiero todo, lo quiero probar todo, hago un montón de pruebas y se me va, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, hay un episodio que grabaste tú sobre el objeto brillante, que igual habría que volvérselo a escuchar. Y yo creo que nos tendríamos que centrar en una herramienta, un flujo, un resultado e ir iterando y probando y vale, esto ya me sale, ya voy a lo siguiente y tal, no sé qué, ¿no? Porque si hoy pruebas 7 herramientas, mañana estás infoxicada a muerte, sigues sin saber cuál es la buena y tienes 8000 frentes abiertos, además de las tareas, los clientes, todo lo que tenías, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco ideas que se nos han ocurrido para cuándo sí usar la IA como asistentes virtuales, para qué y montarnos un poco un pequeño sistema que sí que nos apoye y nos ayude a la vez que podamos ir aprendiendo y trasteando un poquito, ¿vale? Eso es, hay que tener un poco de cuidado con eso de la infoxicación, ¿vale? Porque efectivamente yo me siento bastante identificado ahí de quiero enterarme de todo, quiero estar a lo último de todo, y bueno, no siempre se puede. Y hay que ser consciente de ello y conscientemente ponerle límite, porque si no, lo de siempre, no avanzamos, ¿vale? Antes eran 10.000 blogs que leer y ahora son 10.000 herramientas de IA que además con el potencial que tienen, esas 10.000 herramientas de IA te dan más trabajo muchas veces, ¿no? Porque el otro día escuchaba una reflexión de Víctor Correal, que yo lo sigo mucho, que decía, joder, se supone que esto de la IA nos iba a ahorrar un montón de trabajo y desde que él está ahora a tope súper metido, dice, cada vez tengo más trabajo porque cada vez haces más cosas, porque ves que crea una herramienta. Te metes en más fregados. La frase es te metes en más fregados que antes no te hubieras metido. Ese es el concepto, te metes más fregado porque ves que te metes en uno y lo solucionas, hostia, pues me meto en otro y otro y otro y esto. Entonces, al final me está esclavizando la IA a mí, ¿no? Claro, yo ahora, por ejemplo, estoy mudando todo lo de Zapier a N8N conectado con Cloud. ¿Tenía necesidad? No, pero la idea es quitar Zapier y dejar de pagar Zapier para ahorrar, pero claro, me va a llevar unas cuantas horitas porque encima me estoy encontrando con lo que te he dicho antes de quiero y no puedo, de te lo venden como tú se lo pides a Cloud y Cloud no monta en hecho y ya está hecho. No, está hecho pero no funciona. Entonces, en hacer uno que creía que iba a ser 5 minutos, llevo 5 putos días. Entonces... Ahí es lo que yo quiero entrar, ¿vale? Porque yo estoy en, bueno, quizás eso, le estamos dando un enfoque diferente al episodio de hoy, pero bueno, yo estoy un poco en fase de eso, yo ya me he instalado Cloud, lo quiero probar y tal, pero estoy en esa fase de, lo quiero probar, pero a ver cómo empiezo de cero. Pero después tengo la sensación de que todo el mundo dice, es muy fácil, tú se lo pides, no sé qué. Digo, ya, sí, esto ya me lo conozco yo. Te lo pides y después empieza a
pedirte más cosas, esto no funciona, tienes que hacer no sé qué. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio y tú que ya tienes más camino recorrido que nosotros, cuéntanos de cara a empezar con una herramienta de esta de IA un poquito más avanzada. Vamos a hablar un poco ya más del uso, no solo del típico chat al que le preguntas, sino, bueno, vamos a sacarle un poquito más de partido a la IA, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería como el kit imprescindible de cosas que hay que hacer para sacarle partido? Pensando en la IA para un asistente virtual, que lo importante es que tengamos contextos separados por cada cliente, ¿vale? Tú no entras en una IA, Cloud GPT son las que más uso yo. No entras, le pides cualquier cosa porque si no tiene contexto del cliente te va a dar casi la misma cosa para todos los clientes. O sea, si tienes 3 clínicas dentales, pues te va a dar el mismo post para todas, ¿no? Entonces, vamos a crear un documento bastante simple con ese contexto de cómo habla el cliente, si es formal, si es informal, habla de tú, habla de usted, palabras que sí que usa, palabras que no, ejemplos de textos o emails o cosas que haya escrito el cliente o que tengan su tono y que los considere buenos y que a él le gustan. Enlaces que se puedan generar pues, de la landing page, de la página de servicios, cosas así, ¿no? Entonces vamos a darle todo el contexto que podamos sobre el cliente. Puede ser más corto, puede ser más largo. Y aquí, si no sabes escribirlo o te da pereza y el cliente tiene presencia en Internet, le puedes pedir a la IA una investigación profunda sobre el cliente y en base a esa investigación profunda que te haga una página de contexto. Esa página te la bajas y luego la completas tú, porque esa no tendrá el contexto de a qué se dedica, qué hace, dónde está, qué vende, pero no tendrá el contexto de ejemplos de emails buenos o de en qué tono quiere hablar y cosas así. Entonces, bueno, lo vamos a completar con un poco ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, consejitos mínimos de seguridad. Nunca pegues datos sensibles, simplemente porque te dé pereza luego redactar. Por ejemplo, yo, algo que me pareció un coñazo, en esta aplicación que hice que me hizo clic, que he contado al principio, había que poner la API de WordPress para que WordPress y Airtable se conectaran. ¿Qué pasa? Que yo esa API no se la he dado a la IA. Entonces, cada vez que hacía un cambio en el código tenía que copiar, pegar, buscar el hueco de la API y pegar otra vez la API. Eso me parecía un auténtico coñazo, pero no le puedo dar. La API es como una contraseña que le da acceso a todo, ¿no? Entonces no podía dársela. Entonces no pegues datos personales, contraseñas, códigos que no sepas qué son ni para qué son, no se los des, mejor que no. Información financiera o documentación interna del cliente. O sea, tu cláusula de confidencialidad que firmas con el cliente también aplica a la IA, es como dárselo a un tercero, ¿vale? Y siempre todo lo que te dé la IA lo revisas con ojo humano porque a veces fuma crack la IA, ¿vale? Y bueno, 3 cositas que solemos usar, yo creo, el asistente virtual, puede ser resumir, convertir en checklist o en proceso documentado o redactar con tono, lo que sea, para un cliente, ¿vale? Eso con su prompt posterior y el contexto de cada cliente, pues serán como a lo mejor las 3 cosas que más vamos a usar. Pero ahora tengo como 10 ejemplos exactos de 10 usos concretísimos que podemos usar para esto, ¿vale? Esto te Y iba a decir. antes de empezar, quiero decir, te voy a dejar a ti los usos que puedes decirlos tú ahí del tirón. Tanto con GPT como con Claude, y bueno, y con Gemini puedes crear gems, que se llaman. Se pueden, y bueno, y con Notion. Realmente voy a decir la palabra skills, pero aunque se llamen diferentes, casi todas las IAs ya la tienen. Una skill simplemente es un conjunto de prompts bastante largo, no un parrafito como veíamos al principio cuando llegó esto, sino un montón de condiciones. A veces incluye contexto, a veces no hace falta, pero es, digamos, de una skill en la que le digo que yo te voy a pasar una transcripción y de esa transcripción me tienes que pasar un resumen en este formato de esta extensión y una lista de tareas que han resultado de esa transcripción y esas tareas luego haces algo con ellas, como por ejemplo, métemelas en mi Notion porque tienes el Notion integrado o métemelas en un Excel porque tienes el Excel integrado o hazme un email en Gmail y me lo dejas en borrador, ¿vale? Todas esas cosas tú se lo dices a la, en plan de yo te voy a pasar una transcripción y tienes que hacer pa. Y no se lo tienes que estar explicando todo el rato, sino que ya lo tienes hecho, redactado por primera vez, ¿no? Entonces, casi todo los ejemplos que vamos a decir ahora podría ser útil si es algo que hacéis recurrentemente, que tengáis una skill hecha para cuando vayáis a hacerlo, acudís a esa skill y decís,
usa esta skill con este contexto de este cliente. Toma la transcripción y ya está. Es todo lo que le tienes que dar. Pero es verdad que tiene cierto trabajo previo de decidir qué tareas vas a mandarle, cómo preparar las skills, no sé qué. Y aquí, dentro de la facilidad de la IA te puede ayudar a hacer las skills. Tú abres un chat y le dices, quiero hacer una skill para hacer esto. Pregúntame lo que necesites. Entonces la IA te pregunta, vale, ¿qué quieres que haga? ¿Qué formato me vas a mandar? ¿Qué formato quieres de salida? ¿Qué tono quieres? ¿Qué no sé qué? ¿Vas a usar algún contexto? ¿Me lo vas a pedir durante el camino? ¿Necesitas que te haga preguntas previas antes de ejecutar o ejecuto directamente? La propia IA te va haciendo preguntas y te devuelve la skill, que tú luego vas a skill, crear skill, subir contenido y ya está. O sea, que no hace falta saber hacer skills porque la propia IA te ayuda a hacer las skills, ¿vale? Entonces, bueno, eso quería decir, antes de decir los usos, que puede ser muy útil estos usos, si los usamos mucho, estos y cualquiera, si usas muchos, que metas esto. Me he cortado, Vale. se me ha cortado. No, todo bien. Vale, efectivamente yo creo que sirve mucho, a mí por lo menos me sirve mucho cuando veo ejemplos de qué usan otras personas, ¿vale? Cómo usan la IA otras personas. Pues para esto, para lo otro. Entonces, hay veces que hay ejemplos que yo digo, pues esto a mí no me vale, porque yo trabajo de otra manera, o porque yo esto no lo hago, o lo que sea. Pero sí que hay veces que hay algo que dice, esto, quieto parado, que me acaba de saltar una chispa ahí, que a lo mejor exactamente lo que está contando no, se puede que también, pero ahí veo yo que yo esto lo puedo aplicar de tal forma para lo mío, ¿vale? Entonces, eso, vamos a dar como 10 ejemplos reales de ejemplos de uso. Seguro que hay infinitos más y os animamos a que los compartáis también, a que escribamos en el Discord, pues yo lo uso así, yo hago esto, mirad lo que he descubierto, no sé qué. Porque eso puede hacer que otras personas, pues eso, nos desbloqueemos muchas veces y a mí me pasa eso, ¿vale? Que hasta que no veo una aplicación concreta, como que no termino a dar, ¿vale? Estos son ejemplos, no ejemplos de lo que puedes hacer con la IA, sino ejemplos de cómo la IA puede ayudar a un asistente virtual. Obviamente, esto es para lo básico que puede hacer la IA, realmente. Correcto. Vale. Sí, sí. Entonces, empezamos por el que seguramente más tengáis en mente, más hayáis escuchado y se le ha ocurrido ya a todo el mundo. ¿Qué novedad más grande? Escribir emails, ¿vale? Esto pues nos ayuda a veces a no tener que escribir desde cero o no olvidarte de nada o sonar de la manera que quieres realmente sonar, ¿no? Ser profesional o redactar de una forma más formal, por ejemplo. Entonces, lo bueno de esto es que la IA, pues tienes que darle eso, un poco de contexto, tienes que darle ciertas instrucciones de cómo te gusta redactar siempre y después un contexto concreto sobre lo que estemos hablando, pues este hilo de email o en base a este proyecto o a estas 4 cosas que me ha pedido el cliente y cuéntale cómo vamos avanzando, lo que sea, ¿vale? Pero tienes que darle ahí un poquito de contexto para que la IA nos ayude. Y entonces eso nos ayuda o nos salva un poco a la distancia del típico síndrome este del folio en blanco, ¿no? Que cuando te pones desde cero a redactar, pues muchas veces pues, cuesta más que si te da algo. Consejo que yo hago generalmente vale, la IA me da el email porque al final suena la IA eso y suena muchas veces muy parecido, o esto no soy yo no hablo así, pero bueno, la IA me da el borrador inicial y ahora yo escribo encima, pero ya me ha dado la idea, ya sé de lo que tengo que hablar y a lo mejor le cambio ciertas palabras o párrafos enteros. Este no me gusta, se lo quito y se lo digo yo de otra manera. Pero ya no tengo que pensar en no se me puede olvidar esto. Es que ya está aquí puesto. Vale, aquí el consejo de esto que acabas de decir, mira, me está molando que digas tú todo esto para ver cómo tú lo haces y luego decirte yo cosas. Ten un proyecto de emails tuyos, ¿no? O de cosas que tú desarrollas tú como, no, o sea, no para clientes, sino para ti, ¿no? Tus emails, tal, no sé qué. Y cuando corrijas un email que te da, díselo. Mira, lo he corregido así y me gusta más así. Y se lo das. Y eso le va a ir entrenando con tu tono y dentro de 2 semanas te lo va a dar y dices, es que esto lo podría haber escrito ya yo. no hay que modificar. Porque seguro que tú lo copias, te lo llevas al email, lo correges al email, pero a la IA no le dices lo que has cambiado. Bueno, eso es muy ¿A que interesante. no? Eso es muy interesante. Claro, pero para eso ten un proyecto, porque se va guardando. Si lo tienes en chats sueltos, o sea, está repartido ese entrenamiento, digamos. Pero si lo tienes dentro de un proyecto, que lo puedes tanto en GPT tiene proyectos como en Cloud tienes proyectos. El proyecto es el que está entrenando con tu forma de escribir emails. Puede ser un proyecto de emails de venta, o sabes, por ejemplo, o emails de prospección, o lo que sea. Entonces, cámbialo,
Pero ve devolviéndose. Esa iteración, házsela a él. O corrígela a él, ¿vale? Dice, mira, lo he cambiado, lo hago así y así suena más a yo. Guárdatelo en la memoria porque me gusta más este. Esta es buena. Mira, justo esta mañana me ha pasado algo parecido. No era con un email, pero he estado, ya te digo, estoy empezando a usar Cloud y estaba dándole un poco de contexto, hablando de nosotros, la empresa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en un momento dado ha escrito mal el nombre de nuestra empresa, ¿vale? Nuestra empresa, pues creo que ya lo hemos dicho muchas veces, se llama Delego, luego Existo, ¿vale? La SL como tal. Y ahí le he dicho que dentro tenemos 2 proyectos principales, AV Comunidad y Administración Virtual, que es la agencia, ¿no? Bueno, pues con mi magnífica dicción y pronunciación, en vez de Delego, luego Existo, ha entendido ego, luego Existo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo he copiado y lo he puesto en otro lado y digo, esto lo he puesto mal y lo he corregido. Y entonces después con el chat le he seguido preguntando cosas y me ha vuelto a decir mal el nombre. Y he dicho, hostia, claro, es que no le he corregido, no le he dicho yo esto está mal, sino he cogido y lo he cambiado yo y lo he transcrito yo en otro sitio, ¿no? Entonces, esto es importante, que vayamos hablando con la IA y le vayamos corrigiendo porque de esas cosas va aprendiendo y es lo que hace que dentro de un tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, imagínate, dentro de 3 años, sea un clon nuestro prácticamente. Eso es. Al final los buenos resultados son los que vamos entrenando. Eso es. Al fin y al cabo, lo que dicen, ¿no? Dice, esto es como tener un becario, un junior, pues joder, eso, cuando tú tienes un trabajador novato, también se equivoca. Pero si no le dices que se ha equivocado y no le dices cómo está bien, la siguiente lo volverá a hacer mal. Entonces, pues esto es igual, tienes que invertir tiempo en enseñar. Venga, segundo ejemplo de... Vamos a ir un poco más rápido. Venga, sí. Nos hemos enrollado en el primero, lo que yo quería haber tardado unos 10. Segundo ejemplo sería pasar de audio o de notas, ¿vale? O de un WhatsApp a un documento, o sea, a un procedimiento, a un SOP, ¿vale? Un SOP, que es lo que hemos hablado otras veces de documentar procesos. Entonces, ¿para esto qué puedo hacer? Pues me grabo haciendo un proceso y le digo, pues mira, créame un checklist o un paso a paso de esta tarea y tal. Y con eso me convierte y es una ayuda increíble para documentar todos los procesos de nuestra empresa o de nuestros clientes, ¿vale? Siguiente. Ahí es importante que nos grabemos no diciendo haz clic aquí. Claro, eso es muy importante. Tenemos que describir dónde estamos. Haz clic en el botón azul que pone haz clic aquí, porque si no, cuando lo transcriba, o sea, piensa que la IA lee la transcripción, no ve el vídeo, ¿vale? De momento. Dale 3 minutos a la IA que ya te verá el vídeo, ¿sabes? Pero de momento, pero es verdad que es importante eso. La IA lo que hace es transcribir y en base a la transcripción te trabaja. Entonces, eso, si tú le dices, pincho aquí, me voy para allá y vuelvo atrás y entonces hago esto de aquí y le doy a esto, pues entonces no se va a enterar, ¿vale? Pero si le digo, voy a la sección tal, pincho en el botón que pone no sé cuánto, entonces sí, ¿vale? Tercera. Venga, siguiente, para hacer propuestas comerciales, sin escribir desde cero, muy relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿vale? Si yo le hemos dado nuestra estructura de servicio, lo que hacemos y lo que no hacemos, el listado de precios, qué tipo de entregables tenemos, qué tiempo tardamos, las condiciones, pues con todo eso, yo eso ya lo hago, ¿no? Tengo una YEM entrenado en que le paso la conversación con los clientes y ella sola me arma un poco la propuesta, las tareas que hay que hacer y me ayuda a definir el presupuesto que le vamos a presentar. Y si tienes una plantilla o lo que sea, pues le puedes pasar la plantilla y te lo hace en la plantilla. Por ejemplo, Cloud lo puedes vincular con Canva, bueno, y GPT también. Entonces, directamente, pues esta es la plantilla de Canva, rellénamelo con lo que acabas de deducir, ¿no? Aquí siempre recomiendo un paso intermedio entre dame la propuesta, te la valido, ok, pásalo a diseño, hay que leerla, ¿no? O pásalo a diseño directamente y luego editas el diseño, pero ahí no estás iterando lo que hemos dicho antes de ir entrenando, ¿vale? Venga, siguiente entrega, pues nos puede servir para hacer checklist, ¿vale? De los entregables que tengamos que hacer o de tareas que tengamos que hacer. Oye, pues nos actúa como un detector de incoherencia, como una revisión y busca qué errores tenemos, qué repeticiones hemos hecho, si se nos ha olvidado algo, ¿vale? Y me devuelve una lista concreta de las cosas que tenemos que hacer para esa tarea en concreto y que no se nos olvide nada, no nos dejemos nada por el camino, ¿vale? Siguiente ejemplo, resumen de reuniones, ¿vale? Y sobre todo, sacar las tareas de esas reuniones. Cuando tenemos una reunión, la transcribimos,
Y de ahí le preguntamos, ¿qué se acordó en la reunión que tuve con este el lunes? ¿Qué ha quedado por mi parte por hacer? ¿Para cuándo dijimos que este proyecto tenía que estar terminado? Ese tipo de cosas, pues nos ayuda muchísimo, ¿vale? Eso también creo que es algo que ya hacemos habitualmente, porque casi todos tenemos herramientas que se meten en nuestras reuniones y lo hacen, ¿vale? Más que nunca, nos escuchan. Totalmente, Ahora, totalmente. antes teníamos miedo de que Instagram nos escuchara y ahora cogemos y metemos la IA hasta cuando... Bueno, en fin. Vale, total. Siguiente uso, lo podemos usar mucho con el tema de atención al cliente, ¿vale? Lo que antes vendrían a ser las fax o las respuestas habituales, ahora podemos tenerlo todo eso documentado y bien entrenado con una IA y que nos proponga una respuesta para darle al cliente. Lo de siempre, hay que validarla primero. Incluso podemos jugar con diferentes tonos. Oye, sé amable, sé más firme, sé muy breve, lo que sea, ¿vale? Con este tono de marca. En fin, podemos jugar con varias... Por la primera vez que te preguntan algo, pues a lo mejor tienes que ser bastante más amable y comprensible. Si te han preguntado ya 7 veces, pues le dices, mira, córtale, sé contundente y dile que no por esto y que te lo haga, ¿vale? Ujú. Siguiente, otro también muy típico para la planificación de contenidos, ¿vale? Con intención de nuestro objetivo, que no sea lo típico de, oye, vamos a crear un calendario editorial para redes sociales, para newsletters, para podcast, lo que sea, pero que esté acorde con los objetivos que nos hemos marcado, con la idea. Imagínate que le damos, oye, este mes o este trimestre quiero trabajar este concepto general en todos mis contenidos. Y a partir de ahí, pues generamos diferentes piezas para diferentes canales, con diferentes perfiles, lo que sea, pero todo bien estructurado y coherente en todos los canales, ¿vale? Uh-huh. Y también nos sirve para reescribir, ¿vale? Según el tono que queramos darlo. Es decir, yo tengo un documento que o lo he hecho yo o es corta-pega de 18 sitios diferentes y he hecho ahí un poco de recopilación y me interesa, pues, unificarlo, adaptarlo y que hable como mi marca o como la del cliente tal. Lo que ha dicho Esther antes me parece muy interesante. Tenemos un proyecto para cada cliente y lo hemos entrenado con su tono de marca, con su manera de expresarse, con su servicio, con todo su contexto y le decimos, vale, escribe este texto o esta propuesta, esta landing, el copy de una landing o una carta, o yo qué sé, lo que sea, según el tono de este negocio y te lo hace muy bien, ¿vale? Uh-huh. Y también nos serviría para estandarizar procesos internos, ¿vale? Lo que hemos hablado antes nos ayuda un poco con los procesos y los checklists de las cosas que tenemos que hacer y así no vivimos apagando fuego, sino que tenemos muy claro cómo tenemos que trabajar y lo que tenemos que hacer. E incluso si tenemos equipo, pues nos resulta muy útil decirle a esta persona, mira, aquí tienes todos los manuales, todos los procedimientos que tienes que hacer y como además la IA está entrenada con todo eso y tiene todo ese contexto, cuando no sepas hacer algo, en vez de leerte todos los procesos, pregúntale a la IA, ¿cómo hago? No sé qué. ¿Dónde está explicado cómo se sube un vídeo a YouTube? En fin, lo que sea, le puedes preguntar, ¿vale? Uh-huh. Y por último, pero que ya os digo, porque hemos elegido 10, pero podríamos elegir 150 millones. Mira, me acabo de dar una idea. El episodio que tenemos de 72 cosas que le puedes pedir a un asistente virtual, lo vamos a rescatar y vamos a ir cosa por cosa cómo usar la IA para esta tarea. Mira, ¿Eh? sería Poca muy bueno, broma, ¿eh? ¿verdad? Si os interesa, decídnoslo en somos@bcomunidad.com. Si no, no nos lo curramos. Si os interesa, sí. Y bueno, eso, el último ejemplo que decía para preparar reuniones, ¿vale? Que nos puede servir tanto si tienes la IA conectada con tu calendario y tal, para buscar hueco, para agendar y tal, como para prepararnos a nivel de contenido de, oye, ¿qué le puedo preguntar a esta persona que me haga sacar la información que yo necesito? ¿Qué no se me puede olvidar? ¿Qué proyectos le tengo que contar sobre esto o lo otro? Y qué decisiones no nos podemos ir de la reunión sin tomar. Ese tipo de cosas me hace un guión de la reunión y yo con ese guión voy yo a la reunión pues mucho más preparado, ¿vale? Eso es. Y luego coges la otra que te transcribe reuniones y luego coges la otra que te manda el email post reunión al cliente. Todas están bastante relacionadas. Voy a decir un extra final que yo creo que es muy, muy útil, usable, o por lo menos yo lo uso mucho, que es generar informes.
Generar informes de los leads que han venido, porque además puedes hacer informes interactivos, o sea, es que de verdad es la hostia. Puedes hacer informes con filtros, o sea, puedes filtrarle cosas luego al informe. Entonces, le mandas información, luego puedes filtrar y hacer informes, que todas hemos hecho informes alguna vez para algún cliente sobre cómo ha ido un lanzamiento, cómo ha ido una acción, lo que sea, ¿no? Y bueno, aterrizando. Nos ponemos a hacer todas estas cosas y hacemos skills para todo, nos volvemos locos y infoxicación y un podcast más sobre IA aquí de Javi y Esther, como si no tuviera ya cosas de IA en la cabeza. Vale, elige una tarea por semana que le quieras pedir a la IA, una sola, ¿vale? Que hagas repetitivamente y que creas que la IA puede ayudarte en eso. Antes de eso, elige tu herramienta, elige tu droga. En Gemini, en GPT, en Cloud, en Manus, no habrá, ¿sabes? En Notion hay 1500, ¿vale? Javi está dándole mucho cariño a Gemini, yo le doy mucho cariño a Cloud, pero pues, yo reconozco que estoy incumpliendo el precepto de elige tu propia aventura y eso, le estoy dando mucho cariño a Gemini, estoy también a caballo ahí con la IA de Notion, bastante. Y ahora reconozco que estoy también con Cloud, ¿vale? Pero mi idea es un poco probar y decidir y quedarme con uno. O sea, quiero que una sea mi IA. Es verdad que luego, para mí, la IA de Notion me da unas cosas y Cloud, uso diferentes IAs para diferentes cosas, pero eso te lo da el rodaje de decir, con esta me gusta más esto y con esta lo otro. Te puede dar mejor resultado, ¿no? Al final es lo que te guste a ti, porque realmente todo lo puedes hacer con cualquiera. Bueno, entonces elige una herramienta, elige una tarea por semana, crea 3 prompts o skills base para hacer esa tarea, ¿vale? Lo que te he dicho antes de una skills no deja de ser un prompt muy grande con mucho contexto y muchas tareas una detrás de otra y te lo guardas. Montas tu repositorio. Es decir, una carpeta por cliente, incluyéndote a ti como cliente, tu negocio, tu marca, ¿no? Tu escribir. Métele ejemplos buenos tuyos de tus clientes en cada contexto, ¿vale? Crea el repositorio de contextos, vamos a llamarle así. Y también intenta pensar qué no quieres que haga la IA, ¿vale? Pues no me pongas ejemplos en inglés, no me pongas emojis, por ejemplo, no uses emojis, cosas así, ¿vale? Prueba durante 7 días esa tarea solo. Ajusta, repite. ¿No te mola? Intenta con otra IA, probarla. A lo mejor otra IA sí te da el resultado que estás buscando. Porque si te pasas el día probando tareas, además, lo que me ha pasado a mí, tareas que yo no hago. Voy a probar a ver cómo, yo qué sé, cómo medir la calidad del agua. Me lo invento ahora mismo. ¿Para qué? ¿Vas a medir la calidad del agua alguna vez? No. ¿Por qué no pruebas con cosas que haces y que te resultaría útil medir? Entonces, bueno, me ha servido un poco para aterrizar y decir, bueno, vamos a ver, mira, la IA cuando la quieras usar, o sea, cuando necesites hacer algo, pregúntale a la IA cómo te puede ayudar a ese algo, pero mientras no necesites, pues es que puede ser esto el infinito, ¿vale? Y nada, con esto yo creo que tenemos más... Sí, ya está. Yo creo que con esto hemos dado buenas indicaciones de cómo empezar, de cosas que hay que tener en cuenta. Recuerda, así como muy rápido, cuidadito con el tema de la confidencialidad de datos. Ojo con las alucinaciones que pueda tener la IA, ¿vale? Siempre hay que revisarlo todo, siempre, revisión humana siempre, y que, bueno, que al final lo que siempre se dice, ¿no? Que la IA no sustituye tu criterio, sino que te quita carga mental y te ahorra borradores y empezar de cero, pero el criterio humano es importante que siempre esté ahí, ¿vale? Así que, nada, yo creo que con esto ya lo damos por terminado, ¿no, Esther? Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a tu podcatcher favorito y deja tu comentario 5 estrellas. Y ya sabes que puedes escribirnos a somos@aoecomunidad.com con cualquier sugerencia, idea o carta de amor que quieras mandarnos y te esperamos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.